Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es viernes 13 de marzo del año 2026. Son exactamente las 10 de la mañana con 45 minutos. Ya vemos en nuestras pantallas, está nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Omar Barrientos. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Vidal, un gusto. Viernes, fin de semana, ¿no? Oiga, ¿usted cree lo del viernes 13? No, martes 13. Martes 13. Ah, no es bien martes. No soy supersticioso. No es supersticioso. ¿Eh? No, por favor, no. Creo que lo mejor es creer en Dios y trabajar, ¿no? Obviamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, doctor, usted es el especialista para poder hacer el balance respectivo de lo que vio la gente. La gente tiene su propia valoración del debate de candidatos a la gobernación, pero usted va a entrar a lo más profundo. Primero, desde la parte psicológica, desde la parte analítica, ¿cómo vio a los candidatos en su presentación? Exacto. Hay una ciencia que se llama la psicografía, que es análisis de gestos y contenidos. No, a mí me gusta mucho la psicología y la sociología y la filosofía también. He notado, pasado el debate, bueno, yo tenía que estar ayer, pero tuve una emergencia judicial, porque el debate en realidad fue anteayer, ¿no? Entonces ya la noticia un poquito queda medio opacada, que hablamos después del caso Marcet, ¿verdad? Pero yo vi el debate, impactante no hay nada dentro de la mensajería que lanzan, porque es importante que la gente entienda que una elección, incluso nacional, desde que acabaron las ideologías, los partidos políticos, más va dirigida la oferta, digamos, impuestos, carreteras, salud, tanto en lo nacional como en lo departamental. No hay posiciones centradas en posiciones ideológicas, entonces tratan un concurso de ofertas, unas posibles, otras imposibles, mentirosas o no, la gente puede creerlas o no creerlas, y esta amarga experiencia, a diferencia, digamos, de Manfred, que ha hecho obras en Cochabamba y se la ve en la ciudad, tenemos, después de Pérez Fernández, lo tenemos a Johnny Fernández. Esta el famoso trencito ya es de una anterior elección, y es un proyecto de un cochabambino Rivas, que incluso me contrató para demandarlo a Johnny Fernández, porque ese proyecto de tren lo era para Cochabamba, y al final Cochabamba lo hizo. Y él ofreció el trencito en 2 candidaturas. Yo me acuerdo por lo viejo que soy, porque en la primera Johnny ofreció, ya lo quería demandar en los 2000, y en esta última digo, el tren metropolitano. Bueno, entonces la gente esa parte, no sé si la capta o no la entiende, porque uno ofrece, el tema de la gobernación, que es diferencia de las alcaldías, ¿no? En la gobernación va centrado un poco el mensaje más a las provincias, ¿no? Que si no hay agua en tal provincia, que si las carreteras, los caminos están deshechos, no puede ofrecer dentro de la ciudad porque esa ya es competencia municipal, pero digamos en el tema de mejorar la infraestructura de electricidad, de caminera, etcétera, pues no hay gran diferencia en lo que todos prometen, hay más coincidencias que disidencias. Lo que noté yo, que esto es lo más importante y que la gente debería escucharme con calma, se llama la psicología de la vestimenta, que se llama también el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿por qué estoy yo vestido así? ¿Por qué está aquí el señor Vidal, nuestro periodista? ¿Por qué está vestido así? Porque queremos transmitir varias cosas. 1, conocimiento. 2, educación. 3, orden. Estamos ordenados. Si somos ordenados en nuestra vestimenta, somos ordenados en nuestra forma de trabajar. Jerarquía, poder, pero más que nada honestidad, porque la vestimenta es un lenguaje no verbal. En inglés se llama Not Verbal Disease Behavior. Y es un tema muy importante. No es como muchos podrían creer, que está ligada, digamos, a aparentar, a la frivolidad. Eso no, la frivolidad es otra cosa, ¿verdad? La frivolidad estaría en joyas, porque una camisita puede costar 100 pesos, una corbata 50 pesos,
no es un tema de aparentar economía, sino marcar diferencias y estatus intelectual. Por eso que la vestimenta tiene un valor muy importante, y creo, y aquí voy a tocar, porque los candidatos, en el caso de la gobernación, tienen sus asesores, ¿no? Ahora, aquí vemos el trabajo de los asesores. ¿Qué encuentro yo? Vamos a poner en pantalla, me imagino, Sí. la vestimenta de todos. Algo muy importante. Primero, un choque generacional. Primero, un choque generacional, que evidentemente hay. Lo que ellos dicen, los dinosaurios o la vieja, los viejos políticos, claro. Pero eso no significa que por ser viejos no sean capaces. Son mucho más capaces, tienen experiencia. Si yo voy a hacer una valoración, como Mar Barrientos, que maneja mucho psicología de la forma, psicología y sociología, yo creo que el que se lleve el mejor puntaje en ese campo es Branko Marinkovic. Era el mejor vestido el día de la... Otto estaba igual vestido con corbata y saco. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué querían demostrar ante el pueblo? Que son personas ordenadas, ¿no? Pulcras. Entonces, la pulcritud también va dirigida a el comportamiento como autoridad. El color blanco es pulcritud y el negro es poder. Por eso que la camisa blanca y la ropa negra son lo que más usan, van a ver ustedes, los presidentes de la República, y le dan un toque de la corbata roja para darle un poco de sensualidad. Esto está dentro del asesoramiento de la psicología de la vestimenta, donde hay verdaderos psicólogos, hay gente especializada que tiene, ¿no?, la capacidad de decirle a su candidato cómo debe vestir, además dependiendo de la ocasión. Porque si estuvieran haciendo, digamos, una inspección a un incendio en los bosques, digamos, que se ha incendiado y tenían que ir, obviamente no van a ir con corbata, se van a poner una chamarra tipo de combate, pantalones tipo militar, botines. Eso también Casco. demuestra casco, etcétera. Entonces también la vestimenta tiene relación con el acto. Yo, para venir a mi oficina, que es lo normal, además es parte de mi forma de ser, y va con la conducta que he logrado impartir a la persona, es que soy pulcro y ordenado en mi vestimenta, y así soy ordenado en mi vida privada. Entonces, ese es el non-verbal language, el lenguaje no verbal que se transmite. Entonces, vayamos y veamos y veíamos a Camacho, Luis Fernando Camacho, con camisa, el que quería marcar una diferencia, y ese tema de asesoramiento fue J.P. Velasco. Fíjense, tiene una polera negra, ¿no? Era el feto, era el chango, era el adolescente. Me imagino que el plan de transmitir psicológicamente ese momento era lograr llegar a la juventud con el impacto emocional de una vestimenta joven, lo cual a los asesores les digo, no es una buena idea, pueden equivocarse. Han querido captar, porque Santa Cruz tiene un porcentaje de más del 60% de población que está por debajo de los 35 años, lo cual implica que es un voto muy valioso, el voto juvenil. Entonces, me imagino los asesores han tratado de crear una barrera generacional entre, obviamente, el que no estaba muy ubicado ahí era Guido Nayer, porque teniendo más que 65 años, no coordinaba con su edad, él dice con camisa y no con corbata. Los que estuvieron a tono con lo que quieren representar, en ese sentido estuvieron muy bien, fue el doctor Otto Richter, que es mi amigo, y obviamente Branko Marinkovic, porque están dando un mensaje que al vestirse así además respetan a la población. Entonces es un mensaje de seguridad. Los otros dos, no sé por qué Luis Fernando Camacho está mal asesorado, evidentemente es menor, porque creo que está en los 45 años, ¿verdad? Tal vez, un poco Puede ser. más. No, además otra cosa, el lenguaje ya verbal, este es del no verbal. Yo notaba el usteo y el voceo. Cuando, por ejemplo, hablaba Otto a JP, le decía vos, y JP le decía usted, y estoy muy marcado, y a veces olvidaba y lo usteaba también, o lo voceaba. Lo mismo pasaba con los otros candidatos. Los candidatos mayores los voceaban, y los que son de menor edad, como JP Velasco, etcétera, los usteaban. Eso también para marcar una diferencia aparentemente de respeto, pero más que respeto era generacional. Y si la gente tendría que tomar una valoración desde el punto psicológico, yo creo que quienes están mejores posicionados en cuanto al impacto audiovisual sería Otto Richter y obviamente Branko Marinkovic.
Pero en cuanto al tema emocional, obviamente yo lo pondría en tercer lugar, Luis Fernando Camacho, en este debate, ¿no? Porque lo demás, muy poco ha quedado, más allá de un par de bromas, una que le hizo y que nota que Otto Richter no tiene muy buen, llega el momento, no tiene muy buen carácter, es aparentemente jocoso, reilón, pero cuando le toca y le dice que era un mentiroso, ya que su famosa campaña era falsa, ya que la famosa PETA la había visto en chat, también sirve una 4x4, y él perdió el control. Ese es un error del doctor Richter, que es mi amigo. Él no tiene que perder el control. Lo agredió indicándole que también era un mentiroso porque no había aclarado lo del banco fácil. Está claro, ¿verdad? Eso fue muy notorio. Entonces, las cosas que al final se pudieron recuperar de ahí, en el orden político-administrativo, no son de impacto, no hay nada que nos haya dicho, wow, qué impresionante, ¿verdad? Pero en el campo psicológico de la vestimenta hay esto. En el otro campo que vi es que cuando le hicieron las preguntas, algo muy equivocado, todos agredieron a Luis Fernando Camacho por las fallas que hay de esta gestión en el tema de caminos, carreteras, infraestructura, etcétera, de la gobernación, pero se olvidaron que este hombre estuvo casi 4 años en la cárcel. Entonces, y él se defendió indicando que él no era, era un gobernador electo preso y a quien debían echar toda esta responsabilidad por esta mala gestión era al subgobernador, ¿no? Aguilera. Entonces, fue un tema de ataques no muy grave, y al final noté una total coincidencia, más bien entre Camacho y Branko Marinkovic. Entonces, ahora, ¿qué conclusiones sacaríamos acá, Vidal? Tomando en cuenta que el hacer ofertas no es ningún éxito, no es ninguna cosa que impacte, porque es fácil ofrecer trenes, etcétera. Y lo que podríamos colegir de que si alguien gana esta gobernación, el que más recomendaría a Santa Cruz estaría entre Branko Marinkovic y obviamente Luis Fernando Camacho, por el acercamiento que tienen hacia Rodrigo Paz. No se olviden que uno de los mayores éxitos del alcalde, del alcalduli, de nuestro estimadísimo querido Percy Fernández, fue la habilidad que tuvo, ¿no?, de demostrarle hasta amor casi a Evo, porque decía nuestro presidentango, pero hizo una buena gestión y Santa Cruz tuvo resultados. Pero después todos los gobernadores y alcaldes que se pelearon con el gobierno han hecho que Santa Cruz quede atrasado. No obstante, hemos visto, La Paz tiene tremendo teleférico, Cochabamba es una de las ciudades más bellas, tiene un tren. ¿Y por qué Santa Cruz, que es la ciudad que más genera recursos, está a la saga en cuanto al crecimiento urbano y a muchas cosas? Porque el tema ideológico ha primado como si hubiera un odio hacia Santa Cruz. Y creo que este es el momento de Santa Cruz. Y creo que hay dos personas que pueden posicionarse, que no van a ser, digamos, opositoras a lo que llaman al centralismo, y que podrían lograr, además hay el 50-50, que es otro tema que podríamos hablar en otra instancia. Pero yo creo que estas dos personas que están un poco más cerca de Rodrigo Paz sería Branko Marinkovic y Luis Fernando Camacho, ¿no? Que eso es muy importante para el departamento, ¿no? El debate ha servido para que la población pueda conocer a sus candidatos, ver sus propuestas, evaluar el comportamiento. Mire usted un detalle muy importante que usted ha hecho, por ejemplo, en cuanto a la reacción, como usted la califica hasta negativa, hormonal, de parte de uno de los candidatos. ¿Cómo cree usted que ha percibido la gente? ¿Cómo cree usted que ha percibido la gente hoy después del debate a sus candidatos? Eso es lo que los asesores tienen que enseñar a los candidatos. Yo tendría que ser asesores de ellos. Cuando termina un debate, el tema de las ofertas de caminos, carreteras, luz, no queda en nada. Hasta yo más bien he hecho un esfuerzo por acordarme, ¿verdad? Pero ¿qué queda? La imagen. Queda la imagen, la vestimenta. Queda en primer lugar, porque somos visuales. Peor ahora que ya no leemos libros, que vivimos con TikTok, que vemos todo nos entra por la vista y queda lo que ha grabado y que nos ha impactado la vista, ¿verdad? No lo que hemos escuchado, sino lo que hemos percibido a través de la visión. Por eso hablo del lenguaje no verbal, lo que hemos visto. Otra cosa que hemos visto, reacciones, gestos y contenidos, psicografía.
la reacción de J.P. Velasco, de repente algo que me llamó la atención, porque no era agresivo, su agresividad. Se portó muy distinto con Otto Richter que digamos que con Lara. Lara sabe que le iba a dar con martillo, entonces le decía no seas agresivo, pero era al revés. Se portó agresivo y se hizo la burla de una persona mayor como Otto Richter y lo llamó mentiroso públicamente al decirle que eso de la PETA es mentira, que la PETA le saca la foto, después la sube una chata y ahí se saca el otro prueba, ¿no? Y debe ser relativamente verdad porque la reacción de Otto fue tremendamente rabia y su reacción fue equivocada. En vez de reírse, se enojó y le dijo, tú eres otro mentiroso, pero no has aclarado del Banco FAT, sabiendo que es el lugar que más le duele porque está el tema de su padre, ¿verdad? Y de los dineros, y él incluso. Entonces, eso ha captado a la población y son dos personas que lejos de beneficiarse, ambas se han perjudicado. Ese es el concepto de Omar Barrientos. Yo creo que la gente va a coincidir conmigo, ¿verdad? Doctor, tomando en cuenta sus palabras, podemos concluir que en este debate, JP se convirtió en el Lara del debate. Exacto, y por eso, ese JP Velasco que yo lo prácticamente en una anterior calmado, entrevista, tranquilo, mesurado. Claro, dije, es una persona, lo alabé, ¿no? Una persona que que tiene control. Dije, por ejemplo, con Lara era así. Alguien lo asesoró y le dijo, ponte agresivo. Y lo hizo. Y sirvió, por eso la parte rescatable, de una hora, son 4 o 5 horas rescatables. El resto de la gente se ha olvidado, porque ha sido tema eso, lo de la PETA. El otro tema rescatable, digamos, es el tema de la afinidad que se veía entre Branko Marinkovic y Luis Fernando Camacho, que no se agredieron nada. Prácticamente los dos se abrazaban y coincidían totalmente. Entonces, o sea, ya vamos rescatando que dentro de esta elección a la gobernación hay personas con las cuales no están congeniando y hay personas que sí tienen afinidad, ¿no? Porque al final en el tema teórico, administrativo, político, departamental, no hay todos ofrecen hacer lo mejor por Santa Cruz. Ahora, ¿no? Doctor, es muy importante y usted que conoce de esto va a aseverar o negar. Tal vez hayan coincidencias ni siquiera programadas, ni siquiera programáticas, ni siquiera porque hayan conversado, ni siquiera porque hubieran acordado, sino que estos hombres que representan a intereses, a grupos, a élites, ya vienen también con una instructiva. ¿Se puede entender así de que ciertos candidatos también representan a grupos de poder? Bueno, Santa Cruz siempre ha sido eso, ¿no? ¿Cuántos años Santa Cruz tiene la característica de que es la gran diferencia justamente con el occidente? Y hoy día Santa Cruz tiene una gran diferencia con los 8 departamentos, porque esto emerge de lo que tanto se ha hablado, las logias. Las logias funcionan en Bolivia empezaron a funcionar en La Paz, la logia Tao, por principios de siglo, después vinieron los Rosacruces y demás cosas, ¿verdad? Vinieron los masones y todo eso. Pero en Santa Cruz las logias más que ideológicas fueron económicas y estas han nacido a partir de los años 40, 50, ¿no? Entonces ya viene la logia Caballeros del Oriente, Toborochi, un montón de logias que están engranadas en instituciones o en empresas de servicio público muy grandes como son Zaguapac, la CRE, no, Cotas en su momento también que la han tirado porque ha sido una corrupción total. Y tienen obviamente un poder económico y ahora con la agroindustria obviamente que hay también una logia, pero no es negativa, ¿no? ¿Verdad? Es negativa en cuanto se meten en política, ¿no? Cuando quieren manipular el tema político. Son positivas en cuanto engranan en el tema de la producción, en el tema de los servicios, pero es un tema que hay que verlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Uno, la parte negativa, el tratar de poner en un cargo público una persona que responda a la logia, pero no a los intereses de Santa Cruz. Y en la parte positiva de que gracias mal que mal hay un desarrollo económico bastante fuerte, porque actúan en forma coordinada, especialmente en el tema de la agroindustria, de la urbanística, etcétera, de la construcción, etcétera, ¿no? Son 9 días de aquí para el 22 de marzo. El doctor Omar Barrientos a lo largo de este tiempo nos ha ido acompañando en el análisis de el proceso electoral y ha sido hasta quirúrgico su comentario muchas veces. Es que eso es muy quirúrgico profundo. Y muchas veces también criticado, cuestionado, aplaudido. Pero
la gente también ha ido acompañando su opinión durante todo este tiempo, doctor. A 9 días del proceso electoral, no voy a decir que usted va a influir en el voto de la gente, porque al fin y al cabo la gente toma su decisión hasta el último momento. Pero no, quiera no, y Vidal influimos. Sería mentira decir que no, claro que influenciamos. ¿Qué quisiera decirle a manera de conciencia reflexiva? Porque, doctor Omar Barrientos, hoy es muy importante, nos estamos jugando el presente y el futuro de Santa Cruz, y Santa Cruz hoy necesita repuntar porque estratégicamente está en una zona totalmente privilegiada en esta parte del continente. ¿Qué quisiera decirle usted al ciudadano, doctor? Bueno, primero amo Santa Cruz, toda mi vida prácticamente he estado acá, es un departamento que amo yo, mi familia, etcétera. Y a la mar, cuando tú amas algo, quieres lo mejor, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué queremos para Santa Cruz? Queremos que sus recursos, bueno, esa fue la base de campaña de Rodrigo Paz, el 50-50. Además, recordarles que además mi tío, y esto no lo dicen y lo voy a tener que decir, el expresidente René Barrientos Ortuño amó también tanto Santa Cruz, que él es el artífice del de que se materialice el 11% de las regalías. Y eso es triste que no lo sepan los cruceños. Le echan evidentemente todos dicen que fue el 1938 en el gobierno de Bush, ¿verdad? Porque fue en el gobierno de él que se dictó la ley. Pero esa ley nunca funcionó. Hubieron las matanzas de Terevinto los años 56, cuando entraron los sucureños, cuando el mismo Víctor Paz, que después lo hemos alabado, llegó a meter a los sucureños para aplastar los movimientos del Comité Cívico Cruceñista que buscaba que se haga una realidad el ingreso de los hidrocarburos del 11%, de las regalías. Yo quiero decirles que es en 1966 y 16 de marzo de 1960, el gobierno de Barrientos, donde se dicta el decreto supremo que pone vigente el pago de las regalías. Y ahí empieza el despegue de Santa Cruz, un despegue que no ha parado hasta el día de hoy. Pero ese primer despegue se caracteriza, y lo digo porque lo sé, con las carreteras 1 y 4, o sea, Montero y Apacaní, Montero Quinagua, Montero Saavedra Mineros, Chané Magallanes, carreteras asfaltadas, y obviamente ya con las empresas de Guavirá y todos los que eran la CBF, la Corporación Andina de Fomento, que se llamaba en esa época, que eran alcoholes Santa Cecilia, o sea, el norte integrado. Yo por soy montereño, ¿no? Y me he criado en Montero. Ahí viene el verdadero despegue y la gente no lo sabe. No lo sabe. Yo he escuchado decir que creen que fue Siles, que fue Víctor Paz. No fue Víctor Paz. Pero Siles, las masacres de Terevinto fueron justamente por las regalías del 11%, que es la parte que tiene como una herida Santa Cruz. Pero es Barrientos, y eso lo pueden ver tranquilamente, que pone en vigencia, y ahí viene el despegue con el cual Santa Cruz. Ahora, Rodrigo Paz ya no sería Víctor Paz, sino de Barrientos, ofrece el 50-50, pero ese 50-50 no es solamente en los ingresos, sino también en las competencias, porque al recibir las competencias y el 50%, hospitales, educación, van a tener que pasar, obviamente, a ser manejados por los gobiernos departamentales, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Ahora, en cuanto a quiénes van a elegir, yo empecé con ese punto. Usen psicología de la forma. Aquella persona que está mejor vestida, muestra más seriedad, no es un tema generacional. Obviamente, yo lo pondría entre Branko Marinkovic y Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho por un sentido de lealtad política, porque Luis Fernando Camacho, no podemos negar, logró que uno de los criminales más perversos, repugnantes de Bolivia, que se llama Evo Morales, pueda dejar el poder. Y eso no se lo podemos negar. Los que están ambiciosos por tomar el poder no pueden negar. Después puede tener 1000 errores. Su paso por la gobernación no se la puede ni criticar ni alabar, porque al estar en la cárcel él tiene una gran ventaja sobre los demás, de decir que no saben no pueden decir que fue las fallas del gobierno, porque él no fue gobernador, estuvo preso.
Y gracias a él le debemos mucho. Entonces, yo dejaría entre dos candidatos Branko Marikovic, y además por la relación con Rodrigo Paz, que está excelente. Cada día Rodrigo Paz nos sorprende cómo va avanzando en mejor de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, este escudo de las Américas, de American Shuffle, realmente es impresionante lo que nos da futuro. Perfecto. Doctor, hoy el país, el mundo, Santa Cruz se ha visto sorprendida con una noticia, la captura de Sebastián Marcet. ¿Cómo recibe usted esta noticia? ¿Qué mensaje deja para los bolivianos? ¿Qué señal está mandando el gobierno de Bolivia al resto del mundo? Excelente, excelente, peligrosamente excelente. Muchos deben estar ahorita con bueno, no quiero decir, ¿no? Temblando de miedo. Es que Estados Unidos tiene una estrategia no solo en la lucha criminal, sino también geopolítica. Esto es un tema también de geopolítica. Estados Unidos es el país que en este momento está liderizando ya el mundo entero. Ya no hay la bipolaridad. Han quedado atrás China y Rusia. China le cortan el petróleo y China se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China no tiene energía. Quien monopoliza la energía del mundo es Estados Unidos, el tema del petróleo, ¿verdad? Un punto. Pero, ¿por qué hablo de geopolítica? Si recordamos, Maduro cae preso. Se acabó los últimos vestigios de socialismo en el mundo. El socialismo va a desaparecer del mundo porque ya ha desaparecido en Asia y en Europa. Los últimos lugares de socialismo que quedaban eran México, que no tarda en caer porque para llorar a la Sheinbaum, y vengo de México, estaba en México, el resto ya, y Nicaragua, Cuba, en estos días va a entrar la administración Trump. Luego estamos a meses de las elecciones en Brasil, donde el seguro ganador es el hijo Bolsonaro, va a ser un vuelco a la derecha, pero tremendamente igual que Chile. Si no, tanto América Latina está en manos lo que llamaríamos la derecha, que no es derecha, son países, o sea, bueno, en realidad en Chile nunca ha habido siempre democracia, es lo bueno. Boris ha sido un excelente presidente, no obstante ser comunista, no es como Bolivia, como Nicaragua, donde entran dictadores estúpidos, ¿verdad? Pero de todas maneras, hay un giro hacia la libertad y hacia hacer desaparecer el socialismo. Pero paralelamente se va mezclando política contra la lucha contra el narcoterrorismo, y ahí después vemos que cae Maduro y cae el famoso Mencho en México, uno de los líderes durante años buscado, ¿no? Y en esto le daríamos razón a lo que dice Bukele. Bukele dice algo muy simple: es mentira que un país no pueda gobernar las organizaciones. Mentira. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué en Bolivia no se ha podido doblegar al narcoestado del Chapare? ¿Por qué no se podía en Venezuela destrozar a los carteles de los soles? ¿Por qué en Colombia funcionan las bandas de narcotraficantes igual que en México? Porque el Estado está comprometido. En Bolivia desde hace años que el narcotráfico tiene relaciones con la política. No hay candidato que no reciba dinero del narcotráfico. Entonces, al tener las voces embargadas, sus golpes son suavitos, son simplemente más especulativos que reales. Entonces aquí vemos, y esto lo demostró Bukele, donde tenían el país más inseguro del mundo, que era El Salvador, con las maratruchas, que era una organización criminal, como un ejército de más de 30,000, ha liquidado en 2 minutos y es el país más seguro del mundo. Y él les ha dicho, es imposible que el Estado, teniendo un ejército, no domine. Es lo que ha pasado en Bolivia. El narcotráfico ha sido parte de los gobiernos, incluso antes de Evo Morales. Solo que Evo Morales ya tomaron el poder, al extremo de declarar el Chapare un narcoterritorio, una republiqueta narcotraficante, que hoy día está a minutos también de convertirse en una base militar, porque ahí se va a instalar una base militar de lucha contra el terrorismo, porque el narcotráfico y el terrorismo siempre han estado ligados, ¿no? El Sendero Luminoso, 30 años, su filosofía con mentira era tener contacto y dinero del narcotráfico. Las FARC de Colombia se alimentan del narcotráfico, ¿no? Los movimientos zapatistas en Chiapas de México se alimentaron siempre del narcotráfico, ¿no? Entonces, al final, el narcotráfico y la idea política de lucha por la sociedad es una forma de simplemente de engañar para usar el narcotráfico como forma de ingreso. Entonces, la caída de Marcet lo va a llevar a Estados Unidos, y Estados Unidos sabe cómo va a manejar esto. Entonces yo creo que muchos policías, muchos políticos
incluso alcaldes de varios pueblos, deberían preocuparse por lo que va a pasar. A ver, notemos cómo podía Marcet estar en el gobierno de Evo Morales después de Luis Arce Catacora, hasta el tema de un partido de fútbol. Ahí está, que se prepare Eduardo del Castillo, el exministro, este policía, que es el primero inicio, yo creo que va a ser Johnny Aguilera, ¿no? Que le han matado no hace mucho un capitán que ha quedado en nada. Notan que los delitos de narcotráfico, ninguno se investigaba y ninguno se descubría. ¿Cuántos asesinatos a diario vemos en el Chapare, vemos especialmente en la frontera, en la zona que está con el Brasil, como en nuestra frontera, donde está en Paraguay, San Ignacio Velasco, más allá. Brasil, dentro de Bolivia. San Matías, ¿no? Y el mismo Santa Cruz, en el Urubó, etcétera. Han habido asesinatos que extrañamente no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque son gente que está involucrada con el narcotráfico. Ahí tenemos el asesinato de 3 policías, ¿no? Y ahí tenemos una sentencia de 15 años de Mayer, ¿cómo se llama? ¿No? Nayer, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar porque ya Marcet es una guía telefónica de este grosor, con todos los datos que está llevando. Por eso lo que ha hecho es excelente. No ha pisado la policía boliviana, directo a Estados Unidos. ¿No se han dado cuenta de eso? No obstante, jurídicamente lo correcto hubiera sido que se le abre el proceso acá, porque aquí se lo ha detenido, aquí ha cometido los delitos. No, directo a Estados Unidos. Eso implica que en este momento muchas personas deben estar, repito, ¿no?, exministros de gobierno de Evo Morales, sabemos quiénes, exministros de Arce Catacora, comandantes de policía, deberían estar nomás ya pelando pa'l monte, ¿no? Porque la situación va a ser muy grave para ellos, ¿no? ¿Hay un mensaje que se está enviando al Chapare, cree usted, con esta captura de Sebastián Marcet? Obviamente, el mensaje ya hace rato que llegó. Esto es un trabajo de la DEA. La DEA siempre estuvo trabajando, pero ahora está trabajando ya de frente. Pero el tema es de que lo van a hacer una forma. Estados Unidos trabaja en forma científica y jurídica. Primero lo van a poner ante un juez federal de los Estados Unidos. No sé si se lo están llevando a Nueva York. ¿Tenemos datos a qué estado va? No tengo la... Bueno, va a haber una corte, porque Estados Unidos respeta la ley. Va a haber un juez federal que va a conocer, son delitos gravísimos, porque además son uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Y obviamente aquí viene un punto donde él puede negociar su pena, y se llama el plea effort, ¿no? Una negociación donde una reducción de pena a cambio de que él dé información, que la tiene muchísima. Y obviamente me imagino que también va a querer salvar a su esposa, porque está detenida en Paraguay en este momento su esposa, ¿verdad? Entonces, algo muy correcto que haga Marcet, decir con quiénes trabajaba, a cuántos políticos les ha dado dinero, cuánto les ha dado, quiénes le daba protección al Chapare. De esto no hay duda, porque sabemos que Evo Morales es el jefe del Chapare, es el presidente de las 6 federaciones, que producen la materia prima para la cocaína, y el presidente es Evo Morales de esa federación. Entonces, todo esto ya tiene un cariz muy, muy especial, así que don Evito yo creo que tendría nomás que volverse a buscar, porque lo he visto otra vez, Gritón, Rebuznón, ¿no? Y varios aquí también loquitos que andan apoyándolo van a verse muy involucrados en una docena de solicitudes de extradición, ¿no? Perfecto. Estaba revisando precisamente las redes del expresidente Evo Morales para ver si se ha manifestado. He visto que hasta el momento no ha dicho nada respecto a esta captura de uno de los capos del narcotráfico. Creo que era el segundo hombre más buscado por Estados Unidos. Después del Mencho, ¿no? Exactamente. Doctor, gracias por venir siempre. Vamos a anotar una cosa, Vidal. Ya. Un silencio de 10 a 15 días, pero un silencio sepulcral en este tema. Porque en este momento el que va a decidir la política de Bolivia, el que va a tener más peso que nadie, y además muy, muy interesante que sean a 9 días de las elecciones subnacionales, todo está planificado. Y esperemos que en 2, 3, 4 días empiecen a llegar algunos datos muy alarmantes que van a votar alcaldías, por si acaso, porque hay muchos alcaldes involucrados en la fuga de Marcet. Es importante conocer, ¿esto fortalece al gobierno nacional? ¿Usted cree que esto apaga los otros incendios como el avión, la gasolina,
las maletas, por ejemplo. No, eso es todo el mundo, no solo en Bolivia. Siempre ha pasado eso, ¿no? Un escándalo en su magnitud hace que se pase a un segundo plano. Igual en ser bellaco. Por ejemplo, Lara le ha quitado protagonismo a Evo. Ya nadie habla de Evo. Claro, y por ese lado Evo ya es cadáver. Pero le ha afectado también a Tuto Quiroga, porque a nadie lo busca a Tuto Quiroga para preguntarle qué opone de los errores del gobierno. Lo buscan a Lara, ¿verdad? Entonces, como dije acá, a mí me da la impresión de que hasta le pagaran a Lara para ser opositor. No es raro. No es raro. Para mí, yo no creo que sea tan sonso tampoco. Hay algo por detrás, porque él es el opositor. Entonces, con un opositor así que es parte del gobierno, directamente, la COP ya negoció, porque la COP es una institución prostituida desde los 52 que nació, es una organización criminal la corporación, ¿no? Y negocia, siempre negoció con todos los gobiernos, lo que buscan es plata y viven ganando mucho dinero. Entonces la COP le da sus pesos a los dirigentes y ahí se acaba el lío, pero oposición más allá no hay. El que quería ser opositor, por ejemplo, Tuto Quiroga, no descuela. ¿Quién es Lara que está ahí? Acabo de revisar también las redes del presidente. Tampoco el presidente ha dicho nada. Seguramente habrá un comunicado oficial. No sé, me sorprende que normalmente en estos casos el ministro de gobierno es quien presenta a quien ha sido capturado. En este caso no ha habido nada de aquello, directamente al avión y a Estados Unidos. Es que como Venezuela, Bolivia está como Venezuela. El que decide ahora es el gobierno americano y la DEA ha tomado ya poder acá. La DEA ha tomado la decisión, por eso lo han llevado a Estados Unidos. Porque, a ver, jurídicamente esto no corresponde. Si hablamos de términos legales, no. Jurídicamente debía ser detenido en Bolivia. A ver, explíquelo eso, doctor, por favor, que eso, es muy por importante favor. Desde el punto de vista legal. Aquí nos está haciendo recuerdo como cuando se lo llevaron a Luis Arce, el ministro de gobierno de García Mesa. Yeah. Se lo entregaron, Paz Zamora lo entregó, violó la Constitución, violó el Código Penal. ¿Por qué? Marcet debía ser detenido en Bolivia porque tiene procesos penales en Bolivia, denuncias de narcotráfico. Este es el lugar del delito. Una vez detenido, debía Estados Unidos hacer el trámite de extradición, solicitar al gobierno que se lo extradite. Y si cumplíamos la ley, obviamente Bolivia iba a negar, podía decir primero tiene que ser juzgado en Bolivia y una vez se ha juzgado, recién lo vamos a mandar para que sea juzgado en Estados Unidos. Se ha violentado lo que es la Constitución, nadie puede ser, eso es una extradición ilegal, ¿verdad? Pero, como es política todo, ¿verdad? Está pasando exactamente lo mismo que pasó también con este nazi, que lo entregó el gobierno de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora el libro está haciendo un poco el camino parecido, lo entregó al famoso canistero de León, Barbie, el alemán, agarró y lo entregó, y él era ya ciudadano boliviano, y lo entregó, ¿verdad? Agarró y fue Jaime Paz Zamora que lo entregó directamente a Barbie. ¿No se acuerda del alemán? No. Claro, el famoso Barbie. Habría que revisar seguramente la historia, ¿no? Barbie, de la SS alemana que vivía en Bolivia, conocidísimo, que fue parte del gobierno de Luis Arce Gómez, de García Mesa. Paz Zamora lo entregó directamente. Lo entregó también al otro, Luis Arce, el ministro de García Mesa, hasta 30 años. Bueno, en este caso hay un mal procedimiento. No se Jurídicamente no, es que ellos debían detenerlo en Bolivia porque aquí ha cometido los delitos y Estados Unidos debía haber tramitado porque hay tratado de extradición con Estados Unidos que está plena vigente. Tenemos dos tratados de extradición con Estados Unidos, uno de 1910 y otro de 1996 en el gobierno de Goni, donde se estableció que el narcotráfico está dentro de los principales delitos para tramitar la extradición. Lo han hecho y me parece bien, aunque se haya violado la ley, pero conociendo la corrupción de los jueces y fiscales, conociendo la cantidad de policías que hay involucrados, no iban a hacer desaparecer de repente a Marcet. Por eso, tomando previsión, han violado la ley, no nos oponemos. ¿Le sale más fácil al gobierno enviarlo a Estados Unidos que complicarse con él acá? No más fácil. Estados Unidos exigir, no. El poder, no se olvide que que Bolivia ya es parte del famoso escudo de las Américas. Entonces, ese tratado que acaba de firmar es tan poderoso que este es el primer ejemplo de cómo está funcionando ese escudo en el tema de lucha contra el terrorismo. No hay en la Constitución no permite esto.
Se tiene que tramitar la extradición. Pero está por encima del tratado y lo han entregado. Nadie gritó cuando lo llevaron a Barbie. Tampoco gritaron cuando se lo llevaron a Luis Arce Gómez, el ministro de García Mesa. Se violó la Constitución. A Ricotoro también lo llevaron. Usted dice, doctor, muchos debieran estar así, ¿no? Usted, dígamelo si quiere. ¿Quién es el próximo? Yo estoy más a punto a los ministros de gobierno. ¿Quiénes? Carlos Romero, Eduardo del Castillo. ¿Por qué? Principalmente Eduardo del Castillo. Porque Marceda estaba trabajando años, 5, 6, 8 años en Bolivia. Tenía partidos de fútbol, era un señor en la sociedad, libre, funcionaba, tenía protección la policía. Es más, no lo detuvieron, lo llamaron los policías cuando estaban yendo a hacer el operativo y no lo agarraron desde entonces. ¿Cómo habrá sido eso que al final resulta que no se movió de Bolivia? No es que estaba por Dubái y mire dónde está. Entonces, eso es porque ha tenido, incluso hay un policía preso donde lo ven tramitando su carnet de identidad con otro brasileño, no sé si vieron. Lo agarraron preso al brasileño, también un narco, ¿verdad? Y era un mayor que estaba yendo a sacar una identidad falsa en el CEGIP. Entonces, creo que ese era Tuta, ¿no? Sí, ese sí, el otro, Tuta, ¿no? Sí. Muy bien, doctor, ha sido muy importante conversar con usted sobre estos temas. La verdad que nos quedan emocionados, quedamos sobre este tema. No, y ha la sido expectativa de lo que viene, ¿no? Ha sido de Viene película. una época de tensión ahorita. ¿Qué rato me nombra a mí Mercedes? ¿No? Ya me imagino. No lo va a nombrar a usted, ¿no ve? No lo conozco. A no ser que quiera contratarlo como abogado. No conozco ni como abogado. Podría conocer, lo llegué a conocer por la prensa. No soy político, no soy policía. No, los que tienen tan temblor, no creo que ningún abogado, ¿no? Digo, son los policías, porque un delincuente, ¿de quién tiene que recibir protección? Obviamente, pues, o de un político o de un policía. Entonces, son ellos los que tendrían que estar asustados, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Un gusto. Siempre es un gusto conversar con usted. A ustedes, seguidores del periódico El Titular, los invitamos a compartir esta entrevista. Hemos conversado hoy día con el doctor Omar Barrientos sobre estos temas que nos apasiona, la política, el debate, por ejemplo, y este último caso, el caso de la aprehensión de Sebastián Marcet. Gracias por acompañarnos. Comparte esta entrevista y deje su comentario siempre en el marco del respeto. Permiso.